En el tramo anterior de la clase resolvimos el ejercicio 7, pasamos al 11, donde retomamos el tema de clasificación de funciones, particularmente cuando se hablaba de paridad, imparidad, o cuando no se daba ninguna de estas características. Haciendo un poquito de memoria, la definición de este tipo de funciones, o de las funciones que tienen esta característica, la posibilidad de clasificarlas de este modo, hacía referencia entonces a dos características bien marcadas de la función, o dos comportamientos. Las funciones que eran pares, si esto se daba, la función valuada en la variable x tenía que ser igual a la función valuada en el opuesto de la variable. Por ejemplo, f de 1 tenía que ser igual a f de menos 1, f de 8 igual a f de menos 8, y así sucesivamente. Esto marcaba en la gráfica de la función una simetría, ¿no? ¿Sí? Y esa simetría, en el caso de las funciones pares, era una simetría lineal, una simetría respecto del eje y, ¿no? O el eje de las ordenadas, ¿no? Si la función era impar, había otra característica también en cuanto al comportamiento de la función y de la función en su opuesto, y es que había una igualdad o una relación entre la función valuada en la variable y la función valuada en el opuesto de la variable, pero también había un cambio de signo. ¿Sí? Esto generaba entonces una simetría de las gráficas de las funciones impares, de la propia gráfica, simetría respecto del origen, decíamos, ¿no? Una simetría ya no lineal como era la anterior, sino una simetría puntual o radial, simetría respecto del origen. Y cuando decimos del origen, hablamos del punto 0, 0. El ejercicio 11A, o el 11 en general, dice como consigna general, determine cuál de las siguientes funciones es par, cuál impar, y cuál no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Pide la simetría para trazar la gráfica de la que resulte par o impar, ¿no? Si pudiéramos graficar una parte de esa función, atendiendo a que va a tener alguna de las simetrías que planteamos acá, puede ser muy favorecedor o muy positivo, muy ventajoso a la hora de hacer un gráfico para la totalidad de la gráfica. Pensemos en la función del inciso A, que es módulo de x. Y nos preguntamos entonces, si el módulo de x, hacemos la primera pregunta, nos preguntamos si es par. ¿Sí? Si es par, ¿qué debería pasar? Debería pasar lo que acabamos de decir, que f de x tendría que ser igual a f de menos x. Entonces vamos a hacer los dos cálculos y los vamos a comparar para poder responder a esta pregunta, pensando que ahora nuestra función no se llama f, sino que se llama g, y que particularmente la función es el módulo o el valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces nos preguntamos si g de x es par. Para eso, expresemos las dos cosas, tanto g de x, como lo pide la definición, como g de menos x. G de x sería módulo de x. Y g de menos x, para poder compararlos, sería el módulo de menos x. Donde dice x la función, pongo menos x, ¿no? La pregunta es, ¿son iguales estas dos cosas? Sí. Sí. Por lo tanto, daría la sensación de que esta es una función par, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que son iguales? Porque son módulos, está hablando de los módulos, no del número. Bien, y si hablamos del módulo, ¿por qué me doy cuenta que son iguales? Porque es un valor absoluto. Bueno, módulo y valor absoluto son sinónimos, ¿sí? ¿Por qué el módulo de un número y el de su opuesto son iguales? Porque te puede dar módulo X y menos X. O sea, el resultado. Porque Casi que para me estás cada valor diciendo, de x o menos perdón, x, voy contestando de uno. Casi me estás diciendo porque sí, porque el módulo es igual de uno es igual al módulo del opuesto del otro, pero la pregunta es, ¿cómo podemos fundamentar eso, no? Sí, había interrumpido a alguien y no se venía por ahí sí, la respuesta. porque tanto x como menos x le corresponde la misma imagen. Bueno, claro, eso es lo que queremos demostrar, justamente. Me estás diciendo, en otras palabras, lo mismo que queremos demostrar, y es que g de x igual a g de menos x, o sea que tienen la misma imagen.
me estás cambiando de idioma, pero no me estás demostrando. ¿Me explico? ¿Se entiende? Es un buen ejercicio que estamos haciendo, porque todo el mundo sabe que esto es verdad, pero habría que ver cómo demostrarlo matemáticamente. Y esa es una de las cosas que vamos a aprender con la matemática en ingeniería, ¿sí? Tratar de ver cómo fundamentamos a partir de lo ya probado, de leyes, de teoremas, de propiedades, cómo fundamentamos una nueva conclusión que ya sabemos que la vamos a sacar. Es par. Es más, si alguno recuerda la gráfica, sabe que es simétrica respecto al eje Y, ¿no? No hay dudas de eso. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos? ¿Con qué propiedad? Hay una forma más conceptual desde mi punto de vista que es recordar qué significaba el módulo de un número gráficamente, y hay otra que tiene algún trabajo matemático previo que podemos ver si se nos ocurre. Profe, pues, A ver. ¿Quién empieza? ¿puede ser que el módulo de X puede significar que el de X puede ser negativo o positivo al mismo tiempo? Ah, bueno, sí. No, al mismo tiempo no. X toma un valor, o positivo o negativo. Claro, tiene la posibilidad de estar en los dos. Sí, tiene ambas posibilidades. Podría ser hasta cero, ¿sí? No solamente positivo o negativo, sino hasta cero. Sí, claro. ¿Y qué tiene? Y que si nos estoy diciendo que g de la función menos x es igual a menos x, sería básicamente eso, que el módulo significa que puede ser negativo la x. No. No, la función podría ser x al cuadrado más 8 y x también puede ser negativa. ¿Qué drama hay con el valor de x? Que sea negativo no quiere decir que sea igual al módulo de x, o al menos no se demuestra por ahí. ¿Me entendés lo que quiero decir? Yo puedo tener otra función donde x puede tomar valores tanto positivos como negativos como cero, y no por eso son pares. ¿Cuál es la pregunta? Me perdí. O sea, ¿qué La estamos...? pregunta, a ver, todos están diciendo que es par. O sea, ya todo el mundo está contestando sí, profe, es par. Para demostrar que sí es par, alguien me tiene que contar cómo se dan cuenta de que esto es igual a esto. ¿No es por la propiedad de módulo sería? Bueno, ¿cuál propiedad? Sí, puede venir por ahí. ¿Cuál propiedad? Es que, o sea, el módulo de X puede tomar valores, o sea, X va a ser mayor o igual, va a ser X cuando sea mayor o igual que 0, y va a ser Sí, menos X cuando sea menor que 0. sí, esa no es una propiedad, esa es la definición de módulo. La definición, Sí, sí. sí. ¿Y? El gráfico es el mismo también. Bueno, claro, y porque ya sabemos el final de la peli, estamos tratando de demostrarlo analíticamente. Tenés razón. Decir, escucha, decir que el gráfico es el mismo, decir que tanto x como menos x tienen la misma imagen, decir que son iguales módulo de x con el módulo de menos x, es tres formas distintas de decir lo mismo sin demostrar por qué. Solamente estamos diciendo que es lo mismo. Era porque menos x, o sea, el resultado va a tomar un valor positivo, o sea, va a ser x, porque es módulo. Claro, por ahí viene, por ahí viene. Ayuda un poco con la intuición. ¿Qué era el módulo de un número? Nos enseñaron cuando éramos chicos. La distancia entre ese número y el cero, ¿sí o no? Sí, y no Bien, puede ser negativa nunca. bien. Pero ¿qué distancia tiene un número al cero y su opuesto al cero? La misma. ¿Se entiende? A ver, ¿qué distancia hay entre el 5,2 al cero y qué distancia hay entre el menos 5,2 al cero? La misma. 5,2 unidades, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces, desde esa definición un poco más intuitiva, más rudimentaria, más de finales de la primaria o principios de la secundaria, sobre qué era el valor absoluto, cierran las cosas. Pero también podemos usar alguna propiedad. Y acá les pido atención. Profe, Te escucho. están preguntando algo en los comentarios. Ah, ¿qué dicen? ¿Me lo puedes leer, por favor? Gráficamente un módulo nunca puede ser representado negativamente, dice. Es verdad, claro, el módulo de un número nunca puede tener un resultado numérico negativo y tampoco entonces una gráfica por debajo del eje X. Claro, es verdad. No sé qué tiene que ver eso con la demostración, pero lo que acaban de afirmar es cierto. Seguramente el compañero o la compañera que lo preguntó está pensando en alguna demostración. Si quiere ampliar algo, lo puede hacer. Es decir, Dice que lo toma como un vector, ¿lo toma como? como si fuera un vector. Bueno, puede ser. Estaríamos hablando de un caso particular donde se usa el valor absoluto de un número. Ustedes, los que han estudiado física y la parte de vectores, magnitudes vectoriales en física, saben que el módulo suele estar representando el módulo de un vector y entonces la intensidad de una magnitud vectorial. ¿Sí? Sí, claro. Pero bueno, eso es solo como una forma de ver
al menos desde la matemática, lo que se representa el módulo del número. Fíjense, le quería mostrar lo siguiente. Pensemos este menos x como el producto, y ayúdenme por favor a corroborar si esto es verdad o no, o si me creen al menos, de menos 1 por x. ¿Estamos de acuerdo? Menos x es lo mismo que 1 por x. Y acá hay que empezar a usar propiedades que ustedes vieron en el ingreso, y es que había una propiedad que decía lo siguiente: el módulo de a por b, ¿a qué será igual? Al módulo de a por el módulo de b. ¿Les suena esto? Sí, ¿Sí o no? Aplicando esta propiedad, esto es una propiedad del producto de dos números, del módulo del producto de dos números, ¿sí? Esto es una propiedad. Lo podemos aplicar. Acá tenemos el módulo del producto de dos números. Uno bien determinado, que es el menos 1, y el otro que es una variable, que como bien decían los compañeros, puede ser 0, positivo o negativo, ¿no? Pero el producto, si al producto de dos números le aplico el módulo, por esta propiedad, puedo decir que ese producto, o el módulo de ese producto, es igual al producto de los módulos. O sea, puedo decir que esto es el módulo de menos 1 por el módulo de x. ¿Sí o no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. sí, sí. Bien. ¿Y el módulo de menos 1 cuánto es? 1. 1. Acá no hay duda, ¿no? El módulo de menos 1 es 1. ¿Y 1 por el módulo de x cuánto es? X. X. No, módulo de x. Ah. 1 por el módulo de x es módulo de x. ¿Se entendió? Y esto, fíjense dónde viene, ¿no? Viene de g de menos x. Acabamos de decir que g de menos x vale módulo de x. ¿Cuánto valía g de x? Módulo de x. ¿Se dan cuenta que son iguales? G de x es módulo de x. G de menos x también. Se cumple. Entonces, g de x es par. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Quiero que quede bien, bien claro que lo que acabamos de demostrar es lo que decía la definición de una función par, ¿no? Acabamos de demostrar que, en este caso la función se llama g, que la función valor en la variable es igual a la función valor en su opuesto, en el opuesto de la variable. Acá la función se llama g de x, la función particularmente es el módulo de x, entonces lo que tenemos que demostrar es que g de x es igual a g de menos x. A primera vista, aunque la intuición nos decían que eran iguales, no lo podemos ver, usamos alguna propiedad para hacer esta demostración. Estos pasos, chicos, en matemáticas son fundamentales. Empezamos a utilizar la matemática teórica también. No solamente resolver aplicando procedimientos, que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer muchas veces, y es necesario, y está bien, sino también utilizar a la matemática y todos los desarrollos científicos de la matemática, por así decirlo, o sea, todas las construcciones colectivas y temporales que se han hecho y que se han demostrado antes que nosotros la usemos, eso quiero decir. Entonces, ojo, que va a haber algunas demostraciones de este tipo, ojo que esto es lo nuevo de la matemática en la universidad. Cuando digo lo nuevo es lo que puede marcar cierta diferencia respecto del enfoque que nos han dado de la matemática en la secundaria, donde la mayoría de las veces nos daban una teoría muy expositiva, muy de presentar el tema, sus variantes, todo eso, y resolvíamos ejercicios. Y casi seguro, yo les pido que hagan un poquito en memoria, pero me animaría a decir que la gran mayoría de los exámenes que ustedes han tenido en la escuela secundaria han sido de resolver ejercicios. No tantos de demostrar una propiedad o de demostrar un teorema o de aplicar alguna propiedad a alguna demostración. Esto no está bien ni está mal. Quiero decir que hay un enfoque nuevo de la matemática que tenemos que estar abordando y tenemos que estar alertas de que eso existe y que nos va a aparecer en muchas oportunidades. Un desafío. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta. En un ejercicio, una evaluación, tomar como que si hay un signo negativo adentro del módulo, hacer el paso siguiente, sacarlo sin ningún tipo de justificación, ¿es válido? ¿Por esto mismo que está aplicando? No, claro. O sea, haber sacado este -1 afuera de la barra de módulo. Claro, sí. En un ejercicio, digo, cuando no es un ejercicio y veamos un signo negativo dentro de la barra de módulo, ¿lo podemos en el paso siguiente sacar? Sí, lo podés transformar en positivo directamente si es que no te piden explique paso por paso las propiedades que está utilizando. Si no te lo piden, podrías haber pasado, a ver si entiendo bien, de acá
Acá casi, ¿no? Claro, a eso voy, Claro. esa es la pregunta, claro. Acá la esencia es la demostración. Si este hubiese sido un ejercicio del primer parcial, donde te piden lo que te pide esta consigna, que es demostrar la paridad, el ejercicio, si vos pasás de ahí a ahí, está mal. Porque lo esencial es el profe que va a mirar. Acabo de borrar acá algunas cosas que no quería borrar. ¿Qué va a mirar el profe? Si utilizaste alguna propiedad para demostrar lo que había que demostrar. ¿Me explico? O sea, acá es fundamental la presencia de estos dos pasos. La aplicación de esta propiedad, citar esa propiedad, aplicarla y llegar a la conclusión. Como g de x, y esto faltaría que quizás tendría que haberlo dicho, lo dije verbalmente sin escribirlo, ¿no? Como g de x quedó demostrado que es igual a g de menos x, se cumple la definición de paridad, entonces g de x es par. Más preguntas antes de pasar a ver si es impar. ¿Borro el pizarrón? Sí, sí. Bueno, ahí vamos, borrarlo entonces. Fíjense que vamos a utilizar parte de lo que resolvimos hace un ratito. Queriendo sin querer lo vamos a utilizar. Borro acá esta propiedad. Nos vamos a preguntar ahora si se cumplen las condiciones para que la función sea impar. Casi que no debería cumplirse, ¿no? Porque si la función es par, a no ser honrosas excepciones, como algunas constantes que pasan por algunos puntos en particular, si es par, no va a ser impar. Insisto, hay algunos casos, como las constantes que pasan por el origen o algo de eso, pero lo vamos a demostrar solamente como un ejercicio, ¿sí? No porque lo que no es par es impar, como en el caso de los números, sino porque no se dan las dos condiciones gráficas simultáneamente, ¿no? Pueden no darse. Bien, nos preguntamos entonces si se dará que g de x es impar. Esa es la pregunta que nos hacemos. Para eso, fíjense, tenemos que mirar esta parte de la definición. Tenemos que ver si f de x será igual no solamente a f de menos x, sino a f de menos x cambiada de signo. Entonces nos va a interesar calcular g de x, lo que está en el primer miembro, y corroborar si es igual a g aplicada al opuesto, pero cambia de signo. ¿Sí? Que sería el módulo de, en lugar del módulo de x, es módulo de menos x, pero todo con un menos adelante. ¿Se entiende lo que tenemos que demostrar? Tenemos que ver si g de x es igual a menos g de menos x. Necesito que me digan si esto se entiende, porque esto es lo fundamental. Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Nos concentramos entonces en esa demostración. Borro esto de paridad, total ya lo hemos recordado ya en más de una oportunidad, y nos quedamos solamente con la demostración, posible o no, de imparidad. El procedimiento va a ser el mismo. De hecho, ya el trabajo lo hicimos recién, lo borré a propósito para que vean que podría haber sido un ejercicio independiente, pero podríamos haber aprovechado todo lo de recién. ¿A qué dijimos que era igual hace un ratito g de menos x? Era igual al módulo de x, ¿no? Entonces, ponerle un menos adelante, todo esto nos va a llevar a, como el módulo de menos x era módulo de x, ya lo demostramos hace un ratito, con este menos adelante lo único que vamos a hacer es llegar a esto. Vamos a hacer acá algunos pasos y vamos a llegar a esto. Entonces, ¿es igual g de x a menos g de menos x? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo esto que me están creyendo ustedes que es el resultado? No. No, claro. Ahora sí son opuestos. Este menos de acá adelante, como bien decían ustedes, el módulo de cualquier número va a dar positivo. Con este menos adelante, este resultado va a ser siempre negativo, porque si lo que está entre módulos es positivo, le agrego un menos, lo transformo en negativo. Mientras que g de x es siempre positivo. Entonces nunca van a poder ser iguales, o solamente van a ser iguales en el cero, nada más. Pero esto tiene que ser igual para todo el dominio, ¿no? Bueno, para los que somos un poquito más incrédulos, hago la demostración que no hice. El menos este lo dejo acá, afuera, un ratito, y adentro de la barra de módulos hago lo mismo que hice hace un ratito, no va a haber nada creativo acá. Esto es la barra de módulos, esto también. Al menos x lo pienso como menos 1 por x, como lo hice hace un ratito. No estoy haciendo nada nuevo, insisto, esto ya lo hicimos. La diferencia es que el menos este queda afuera.
módulo de un producto es el producto de los módulos, esto me queda el módulo de menos 1 por el módulo del segundo factor, que es x. El módulo de menos 1, el signo menos adelante sigue estando. El módulo de menos 1 es 1. Me queda el menos, insisto, el de adelante es el que ya estaba. El módulo de menos 1 me dio 1 positivo. El módulo de x lo dejo como está, porque me interesa compararlo justamente con el módulo de x. Y menos 1 por el módulo de x es menos módulo de x. Entonces, de acá y de acá, puedo decir que g de x es distinto de menos g de menos x. Por lo tanto, g de x no es impar. ¿De acuerdo? Esa es una conclusión que acabamos de sacar. ¿Preguntas? No. Bueno, continuamos. Fíjense, hacemos por lo menos el inciso B. Después pasamos ya a los ejercicios de compuesta. Las mismas preguntas, nos preguntamos si es par, o sea, vamos a calcular por acá f de x, que va a ser, no hay que calcular nada, ya es igual a la expresión, y para saber si era par, acuérdense que queremos verificar si f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Nos preguntamos entonces, primero, si es par la función. Determinemos entonces la expresión de f de menos x. Donde dice x en la expresión anterior, ahora vamos a poner menos x. Entonces, ahora usamos el paréntesis sí, sí o sí. Ah, acá copié mal, ¿no? Puse dos veces x al cubo, ¿no? Borro acá. Ayúdenme un poquito, ¿eh? Donde dice x pongo menos x. Entonces nos quedará menos x todo al cubo, menos, donde dice x pongo menos x. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí. Bien. A primera vista, ¿quedaron iguales las expresiones de f de x con la expresión de f de menos x? No. ¿Qué No. tienen de distinto? Porque hay un signo menos adelante del menos x, entonces se va a cambiar. Claro, adelante el menos x, ya aparece este otro menos, que como bien nota la compañera, este menos por menos me va a dar más. Entonces ya el término lineal va a ser distinto. Acá es menos x y acá va a ser más x. ¿Sí? Trabajémoslo un poquito más, a ver si esto que es ya visible para alguno de ustedes lo es para el resto. Puedo pensar este menos x de nuevo como dentro de este paréntesis. Voy a poner corchete a propósito. Lo puedo pensar ese menos x como menos 1 por x, entre corchetes, todo esto al cubo. Ya van a ver por qué. Y hago lo que la compañera ya notó, menos por menos más x. Estoy trabajando con la expresión de f de menos x. Potencia de un producto lo puedo pensar como el producto es la potencia. Dicho de otra manera, la potencia es distributiva respecto al producto. O sea, puedo pensar esto como menos 1 al cubo por x al cubo, ¿o no? ¿Ves lo que hice? Distribuir. Sí. Más x. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Y a base negativa, exponente impar, resultado negativo, ¿no? Esto da menos 1, ¿sí o no? Menos 1. Muy bien. Menos 1 por x al cubo, más x. Sigo elaborando un poquito. Poner este menos 1 acá delante del x al cubo, lo mismo que decir menos x al cubo. Si no hay paréntesis, el que está elevado al cubo es la x, que es lo que quiero que esté, ¿no? Este menos solamente me cambia el signo todo el término. Menos x al cubo más x. Ahora, recuerden que todo esto lo arrastramos desde acá, ¿no? Todo esto es f de menos x. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces comparamos la expresión, para saber si es par, la expresión de f de x, la comparamos con la expresión, después de haberlo trabajado, de f de menos x. Nos preguntamos, ¿son iguales? No, como bien adelantaba No, ya. opuestos. Claro, entonces ya nos está dando pistas de lo que sigue, ¿no? Si son opuestos, me adelanto un poquito. Pero por lo menos para la primera pregunta, digo que f de x es distinto de f de menos x, entonces f de x no es par. ¿Está claro? ¿Está acá?
Sí, profe. ¿Pregunta? Sí, sí. Sí. No es par, es impar. Ah, qué buena pregunta. No, vos sabés que esta sí va a ser impar. Esta maldita Sí, esta función. sí, sé que sí. Esta sí va a ser impar. Pero justamente el inciso C, que les va a quedar para ustedes, es un ejemplo donde no es par ni impar. O sea, una cosa no implica la otra. La no existencia de la paridad no implica la imparidad o viceversa. Pero hay funciones que son no pares ni impares, ¿no? Que no son ni simétricas respecto de eso, lo saben bien ustedes. Si repasan alguna gráfica, eso, repasemos una cuadrática. Ya borro esto, ¿no? Eje Y, eje X, perdón por la desprolijidad. Imaginemos esta parábola. ¿Lo pueden imaginar? Si lo pueden imaginar, pónganse a escribir un libro de ciencia ficción porque tienen mucha imaginación. Si lo pueden imaginar, ven que esta gráfica de esta función cuadrática o hipotética función cuadrática no es simétrica respecto del eje Y. No tiene la misma gráfica de este lado del eje que de aquel. Tampoco es simétrica respecto al origen, no es que está reflejada y aparece acá otra parte de la gráfica. Por lo tanto, esta gráfica muy conocida para nosotros, una función muy conocida para nosotros, no es par ni impar. O sea, que no sea par no implica que sea impar. Lamentablemente, los dos ejemplos que acabamos de ver, el A y el B, si no son una, fueron la otra, pero esto no se da siempre. ¿Sí? Me van a tener que creer hasta que hagan el inciso C ustedes solos. ¿Es un tratado? Sí, nosotros nos juntamos, lo hicimos y nos ayudó mucho el gráfico justamente para darnos Bien. cuenta cuál era, porque no hicimos todo esto. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, yo estoy dejando de lado el gráfico, me quería concentrar en la parte analítica, ¿no? De hecho, la consigna pide que grafiquemos, si es posible, y que echemos mano a la simetría, que es lo que ustedes hicieron. Muy bien, muy bien. Bueno, fíjense, nos vamos a preguntar, terminó esta parte, vamos a ver si es impar. Hagan de cuenta que borré todo esto. ¿Sí? Es más, lo voy a interrumpir un poquito acá, y voy a decir, ojo, voy a modificar lo que acabamos de escribir. Lo voy a modificar con otro color, para que si alguien retoma este video más adelante, sepa que estamos modificando. Sé que el rojo no se ve bien, pero lo voy a usar. Bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a preguntar si es impar. Y al preguntarnos si es impar, nos preguntamos si f de x es igual a menos f de menos x. ¿Se acuerdan? Pasamos a preguntarnos ahora, insisto, la pregunta es, ¿será impar? Sé que el rojo se ve menos, ¿no? Pero eso es lo que estoy preguntando. ¿Será impar la función? F de x ya la conocemos, sabemos quién es. ¿Sí? F de menos x la calculamos recién. Vamos a usar el cálculo recién. ¿Qué necesito ahora? Menos f de menos x. Entonces, como ya calculé f de menos x, voy a aprovechar ese cálculo y voy a calcular menos f de menos x. O sea, a todo lo que identifiqué recién como f de menos x al cubo más x, a todo le voy a cambiar de signo. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Se puede observar? Sí, se me Bien. Cambiarle de signo a todo, y es importante acá los corchetes, es cambiarle de signo a todos los términos que están adentro del corchete, ¿no? Entonces nos quedaría menos x al cubo, o sea, x al cubo, y nos quedaría menos más x, o sea, menos x. La pregunta es, menos f de menos x, ¿a quién se parece? Es igual a la... A f de x, claro. ¿Sí? Entonces voy a borrar, recuerden que estoy modificando el ejercicio anterior, el inciso anterior, por favor. Voy a borrarlo. El inciso anterior. Vamos a sacar conclusiones. F de x, entonces, acabamos de notar que es igual ¿a quién? A menos f de menos x. Y esta era la definición de una función impar, ¿no? Esta es la teoría. Por lo tanto, f de x es impar. Lo dejé a propósito para que notaran que los mismos cálculos que nos ayudaban o que eran necesarios para determinar la paridad, también, cambiando un signito, nos sirven para determinar si es impar o no. La imparidad, si es que vale ese sustantivo. ¿Se entiende? Sí. Ay, cuando tardan tanto en decir que sí,
No se imaginan el frío por la espalda que le corre a uno como profe. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno. Tenemos que, cuando tenemos que demostrar los ejercicios, tenemos que, digamos, en los exámenes, tenemos que hacer el desarrollo tanto para demostrar que es impar como para que es cuando es par. O sea, así tal cual lo desarrolló usted. Si la consigna es tal cual la que está acá, sí. Porque viste que la consigna dice, la leo de nuevo, determinar cuál de las siguientes funciones es par, cuál es impar, cuál no es ni par ni impar. ¿Sí? Si querés mostrar las tres cosas, sí, tendrías que hacer el desarrollo completo. La consigna podría decirte solamente determine si la siguiente función es par. Listo, haces una de las demostraciones, nada más. La de f de x igual a f de menos x. Depende siempre de lo que te pide la consigna. Y si lo que te pide es determinar solamente, la respuesta tuya podría ser muy escueta, decir, la primera es par, la segunda es impar. Pero si siempre el determine en un examen parcial, va de la mano de muestra el procedimiento. Entonces lo vamos a tener que hacer. ¿Sí? Perfecto. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar una cosa, profe. Decime, por favor. Esta última función que hizo en rojo sería impar. Entonces, ¿las otras dos que había hecho no son impares? ¿O cómo sería la flecha que puso ahí? No la que está en rojo es impar. Lo que estamos analizando si es par o impar es la función de la consigna. Esta. Nosotros estamos concluyendo respecto de la función consigna, esta de acá. Las conclusiones que estamos sacando sobre si es par o es impar es sobre una función que nos brinda la consigna. Dada esa función, para saber si es impar, la teoría me dice cuándo esta función va a ser impar. Y va a ser impar si se cumple que f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, ¿cómo trabajamos? Vamos a escribir quién es f de x. Acá no hay que hacer nada porque f de x ya lo tenés como dato. Digo, existe, vale esto, esa es la expresión. Entonces ahora vamos a tratar de ver cuánto vale. Siendo f de x esto, vamos a ver quién es menos f de menos x. Y es lo que hicimos. Primero calculamos f de menos x. Donde decía x pusimos menos x. Es todo lo que hicimos hace un ratito para ver si era par. Tenemos f de menos x, pero ¿qué necesito yo para corroborar si es impar? Menos f de menos x. Entonces, a lo que ya determiné para el cálculo anterior, le agrego un menos adelante. Y fíjate que fue lo que hice. A todo lo que habíamos determinado acá, le pusimos un menos adelante. Operamos con ese menos adelante, le cambiamos el signo a todos los términos dentro del corchete, y ahí nos dimos cuenta que f de x quedó igual a f de menos x. Alguno de tus compañeros dijo, esto es igual que f de x. Dijo esto que acabo de escribir acá, que f de x es igual a menos f de menos x, para todo x, porque son iguales las expresiones. Ponga el valor de x que ponga, siempre estas dos expresiones van a ser iguales. Por lo tanto, puedo concluir que f de x es impar. Pero lo que estamos concluyendo, y vuelvo acá a todo el remarcado que te hice por allá arriba, es sobre la f de x de la cual habla la consigna. ¿Se entiende? Creo que sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, gracias. Muchas gracias. Bien, ¿más preguntas? Bueno, continúo entonces. Les queda entonces el inciso C, que noten que es una cuadrática. Esta va a ser del tipo de la que mostraba hace un ratito en el gráfico, que no va a ser ni par ni impar. Adelanto eso. Pero bueno, lo dejo para que ustedes lo resuelvan o lo sigan resolviendo, atendiendo a que ya la mayoría de ustedes seguramente ya terminó los ejercicios del 1 al 14. Pasamos al ejercicio 17. Una pregunta. Sí. Sí, o sea, si no es ni par ni impar, es algo más, ¿no? No tiene como nombre propio, vos sabés. Se dice, no es par ni tampoco impar. Listo. Tampoco impar. Sí. Se podría llamar de alguna manera para hablar menos, pero no tiene como nombre. O al menos nosotros en el cálculo nuestro no le hemos mencionado de otra manera. Quizás haya algún nombre que yo desconozco. Pero nosotros le decimos, no es par ni impar. Nada más. Listo, gracias. De nada. Bueno, fíjense, en el ejercicio 17 tenemos dos funciones, g y f. Una es una forma rara, fíjense que es 1 sobre una raíz de una función lineal. Vaya a saber qué nombre tiene esa función, ¿no? Una cosa medio rara.
Y la otra es simplemente una cúbica elemental, x al cubo. Dice, estudie la posibilidad de componer estas funciones y en caso afirmativo obtenga g compuesta con f y f compuesta con g. Una práctica que ya hicimos o hicieron ustedes o que escucharon en el teórico en dos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Repasamos un poquito lo que nos pide la consigna, que para mi punto de vista son tres cosas. Ver si se pueden componer, determinar si se pueden componer estas dos funciones, y después obtener, en el caso que la respuesta sea sí, obtener una de las composiciones posibles, g compuesta con f, el dominio y la imagen de esa función compuesta, y f compuesta con g, también dominio y imagen. ¿Sí? Eso es para resumir lo que nos pide la consigna. Empecemos con lo primero, que es determinar si se pueden componer las funciones. Repasemos un poquito. Para la composición de funciones usaremos también, lo que nos decía Alejandra hace un ratito, es por ahí mucho más intuitiva la notación esta, ¿no? En lugar de anotarlo como aparece, y está bien que aparezca así anotado, g compuesta con f de x, es su expresión equivalente, porque ya me va diciendo en la notación lo que hay que hacer. G de f de x. G valuada en f de x. G compuesta con f, o sea, se lee igual, pero la notación, yo no sé si se dan cuenta, supongo que sí, que ya me está dando pistas de qué es lo que tengo que hacer. En la expresión de g, donde decía x, voy a poner la expresión de la función. Lo que hacemos recién en la teoría, ¿no? Lo que veíamos en los ejemplos que nos brindaban en la teoría. Para determinar si es posible, por ejemplo, la composición g de f de x, es necesario verificar lo que nos contaba la teoría, la existencia de una intersección entre la imagen de f, y el dominio de la función g que se va a aplicar sobre la imagen de f. Esto es lógico, ¿no? Si g no se puede aplicar a nadie, o sea, si no hay intersección entre la imagen de f y el dominio de g, no voy a poder aplicar la función a nadie. Simbólicamente esto se escribe así, chicos, miren. La imagen de f de x intersectada, esta u dada vuelta significa intersección, o intersectada con, el dominio de g de x tiene que ser distinto de esto, que es un conjunto, por eso está entre llaves, y ese cero tachado, ¿sí?, significa conjunto vacío. Todo esto significa conjunto vacío. Es una forma simbólica de decir lo que hemos dicho coloquialmente en el texto de arriba. Imaginemos en este diagramita dos funciones, la función f y la función g. La función f tendrá un dominio, desde los elementos del dominio llego al conjunto imagen a partir de la aplicación de la función f de x. Independientemente de eso, tengo otra función g, que podría trabajar independientemente de la anterior, tiene su propio dominio, tendrá su propia imagen. Si yo quisiera encontrar una función que parta del dominio de la primera y llegue a la imagen de la última, dicho de otra manera, si quiero aplicar la función g a algunos elementos de la imagen de f, sí o sí, el dominio de g tiene que contener algunos elementos de la imagen de f, porque si no, ¿a quién se lo aplico? Insisto con eso, ¿no? ¿Se entiende eso? Es importante esto. Sí. Bien. Sí. Gráficamente eso se suele poner así, ¿no? Una intersección entre la imagen de f y el dominio de g. De tal manera que esta g, la g de f de x, se aplique a los elementos que están acá, en esta intersección. En esta intersección habrá elementos a los cuales yo le pueda aplicar la función g, habiendo venido estos elementos desde la función f. Porque los elementos que están acá no solamente van a ser tomados por g, sino que fueron dejados por f. Por lo tanto, va a existir la función g de f de x. Una función que vaya desde parte del dominio de f, y que llegue hasta parte de la imagen de g. Cuando digo parte es porque los que están acá en este conjunto de intersección vendrán de parte de este dominio de f, llegarán acá, y desde acá, aplicándole g, llegarán acá. Entonces, algunos de los elementos del dominio de f serán dominio de g de f de x, y algunos elementos de imagen de g serán la imagen de g de f de x. Esto ya lo veíamos en la teoría, solamente a título de repaso. Vamos a aplicarlo a nuestros casos. Recordemos que nuestra función g, para el ejercicio 17, insisto, era esa función que está ahí. Empecemos a ver cuál es el dominio de esa función, cuál es la imagen, para ver si podemos hacer esta composición que está planteada como una de las que nos pide la consigna. ¿Coinciden con que el dominio de g es eso que está ahí? Mírenlo, por favor. Lo leemos. Todos los x, al que x pertenece a los reales, y x es menor que 1. ¿Estará bien ese dominio? ¿De dónde sale, si es que está bien? ¿Puede ser mayor a 0 o no? Sí, está bien. Si fuera mayor que 0x,
Sí. Bueno, ¿qué pasaría? No incluiría al 1. Raíz estaría negativa y... Si fuera mayor que 0, por ejemplo, Ah, 0,5. no, sí, yo entendí, vale, bien. Y si es 0, la división tampoco. Si fuera 0,5 estaríamos dentro de esto, ¿no? Porque es menor que 1. El tema es si es igual que 1. ¿Qué pasa si es igual que 1? Profe. Un segundito. ¿Qué pasa si es igual a 1? Va como resultado entre la raíz 0 y no hay raíz de 0. Sí hay raíz de 0. No, pero da el denominador de 0. El denominador daría 0 y no hay división por 0. ¿Se entiende eso? Pero la X sí puede valer 0, ¿no? Sí, claro que sí, pero a ver, estén atentos por favor. Dije si X vale 1. Ah, sí. Ok, si X vale 1, esa es la discusión que estamos dando, podemos dar otras. La que estamos dando ahora es si X es igual a 1. Si X es igual a 1, el denominador se hace 0. La raíz de 0 sí existe, la raíz de 0 es 0, pero no se puede dividir por 0. Entonces el 1 lo excluimos. Pero acá no dice distintos de 1, dicen menores que 1. ¿Por qué? Porque yo necesito que 1 menos X sea positivo, para que exista ahora sí el discriminante, ¿no? Positivo 0. ¿Pero por qué no incluyo el 0? Porque si es 0, se hace 0 el denominador. Entonces, en realidad, la condición salió de acá. Vuelvo a escribir con rojo, perdón, disculpe. Ahí cambio. Vuelvo al amarillo. 1 menos X mayor que 0, o 1 mayor que, sumo X a ambos lados, 1 mayor que X, o X menor que 1. ¿Qué es lo que dice acá, no? Este es el dominio. Hay que hacer ejercicios de dominio, ¿eh? En la guía al principio hay un montón de ejercicios para determinar el dominio de funciones. Lo hemos hecho en la clase anterior. Es un tema que van a ver que es recurrente, que aparece. Y no está mal que todavía no lo dominemos. Pero sí, sepamos que tenemos que hacer práctica. ¿Hasta acá sí? Sí. Bien, la imagen de g de x, con el poco conocimiento que tenemos de las operaciones, sabemos que una raíz cuadrada, hablando de funciones, siempre es positiva. Por lo tanto, esto va a ser nunca 0, por el mismo motivo de hace un ratito, de algún ejercicio anterior, porque el numerador nunca es 0. Pero tampoco va a ser negativo, porque esta raíz no tiene resultado negativo, ¿no? Recuerden que el famoso más menos de las raíces sale cuando hablamos de resultados de ecuaciones, ¿no? Y no de valores de una función. Por lo tanto, la imagen va a ser siempre los i mayores que 0. Todo este lío para ver si hay intersección entre la imagen de f con el dominio de g, ¿no? Es lo que buscamos. Por lo tanto, elaboremos un poquito ahora con f. Es lo que voy a hacer. Borro acá. Trabajamos un poquito con f. F de x es x al cubo. Esta es más conocida para nosotros. Es tan sencillo esto. ¿Cuál es el dominio? Y todos los reales. ¿Qué importa cuánto vale x? X al cubo siempre se puede resolver, sea cual sea su valor. Y imagen, sabrán ustedes, también son todos los reales, ¿no? Si ustedes recuerdan la gráfica, son todos los hipertendencias a los reales. Recuerdan que tienen como una curvatura que pasa por el 0, o sea, viene negativo, pasa por el 0, se hace positivo. O podemos evaluar, intentando encontrar las raíces. Son raíces repetidas en x igual a 0. En x igual a 0 se produce un cambio de signo, que es lo que veíamos en la clase pasada. Pasa de negativo a positivo la función. Un montón de formas para determinar el comportamiento de una vieja conocida nuestra, que es la cúbica. ¿Qué nos preguntamos ahora entonces? Si hay intersección, fíjense qué quiero hacer. Quiero aplicar g a f de x. Entonces tengo que mirar cuál es la imagen de f. La imagen de f son todos los reales. Es esto que acabamos de encontrar acá. F va de los reales, dijimos acá, este es el dominio, a los reales, esta es la imagen que pusimos acá. La función g, fíjese qué dominio toma la función g. De todos los reales, toma solamente los menores que 1. Entonces está dentro de la imagen de f. A ver, si la imagen de f tiene todos los reales y yo necesito para que exista g los reales menores que 1, listo, tengo intersección. ¿Se entiende? ¿Se entiende que esta elipse más chiquita está dentro de todos los reales? Son una parte de los reales. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces hay intersección. La intersección justamente son los reales menores que 1. Por lo tanto, puedo asegurar que existe la compuesta. La imagen de f de x intersectada con el dominio de g de x es distinta de vacío, dice esta notación. Recuerden qué significaba. Entonces, esta e al revés, sin tachar, significa existe g de f de x. O sea, va a haber un camino
entre algunos elementos del dominio de f con algunos elementos de la imagen de G, va a existir G de f de x. Este mismo camino lo podríamos haber hecho, o lo tendríamos que hacer, si lo que nos piden es la inversa, si existe f compuesta con G, ¿no? Vamos al punto 2, que es obtener la expresión. Esto es más sencillo. Acá solamente a título de recordatorio escribo quién era G y quién era f, y queremos obtener G de f de x. Como dice esta notación, que era mucho más intuitiva, a la expresión de G de x, en lugar de evaluarla en x, que es la variable, la vamos a evaluar en lo que dice la compuesta, o sea, lo vamos a evaluar en f de x. Donde dice x, vamos a poner el equivalente de f de x, que es x al cubo. Esto acá lo escribí con algunos colores, a ver si se entiende. En G de x está en verde la variable. Yo no quiero ahora G de x, quiero G de f de x. Entonces, donde dice x, voy a poner f de x. Chicos, así de elemental, ¿no? Esto que nos ha costado tanto tiempo entender, fíjense que termina siendo una cuestión de notación casi, ¿no? Muy sencillo. O espero que así lo sea. Avísenme, por favor, si no lo ves, porque de eso se trata. Entonces, en lugar de f de x, pongo el equivalente, pongo x al cubo. Listo, acabamos de encontrar la expresión de G de f de x. Esta es la expresión que estábamos buscando, ¿no? Esto es crucial. Si se entiende esta notación, vamos cuesta abajo, digamos, vamos cómodamente hacia todo lo que hace falta. Qué bueno, me alegro. ¿Alguien que no entienda algo? Porque no por elemental significa que es fácil de entender, ¿eh? Va a terminar siendo sencillo, pero hay que destrabarlo ahora. Este es el momento de destrabarlo. Preguntas, por favor. ¿Cómo sabemos que ya es el fin del problema, digamos, esa ecuación que está al final? Muy bien, es muy buena tu pregunta. Sabemos que terminamos ahí, ¿por qué? Porque acabamos de hacer lo que nos pedía la consigna, que era obtener G de f de x. ¿Cómo me doy cuenta que lo obtuve? Porque hice el paso G de f de x. En el paso anterior, fíjate que yo no reemplacé todavía quién era f de x. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Cuando en lugar de poner f de x, pongo la expresión equivalente. ¿Listo? Termina. Gracias. ¿Sí? Bien, muy bien. A esta función, a ver, porque se llama, tiene nombre así medio compadrito, G compuesta con f, o G de f de x. A ver, es una función por derecho propio. Esta función podría llamarse h de x, una función nueva, ¿no? ¿Se entiende? Podría tener nombre distinto. Surgió de componer G con f, por eso tiene ese nombre tan raro, G de f de x, pero es una función nueva. Y acá quiero resaltar el nombre de esta parte del capítulo, álgebra de funciones. Estamos generando funciones nuevas. A partir de operaciones, como nos enseñaban en la clase anterior del teórico, el lunes, suma de funciones, multiplicación de funciones, división de funciones, o a través de esta operación nueva, para muchos de nosotros, que es la composición de funciones. Pero es una función nueva, h de x, distinta a las anteriores. Ahí estoy. Al ser distinta a las anteriores, tiene dominio propio. Yo ahora podría decir cuál es el dominio de h de x, cuál es la imagen de h de x. ¿No? ¿Se entiende eso? Eso es lo importante. Estamos generando funciones nuevas a partir de una operación. Sí, escucho tu pregunta. Una consulta. En caso de que hubiese sido al revés, f de x compuesta de g. Sí, ¿qué es lo que se pide tomaría que todo g sería como x y eso estaría elevado a f, que sería al cubo. Sí, dame un segundito, que es lo que pide la consigna, entonces ya lo vamos a hacer dentro de 2 minutitos. Pero sí, es tal cual lo estás diciendo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Digamos, está evaluando si lo que está entre paréntesis sería como un x, como que todas las funciones esa quedan x. Claro, a ver si eso, estoy entendiendo bien. ¿Esto que está acá, a eso te referís con lo que está dentro del paréntesis? Claro, con lo que está dentro del paréntesis llega a ser todo x y después se reemplaza. Claro, todo eso es el argumento tuyo, el argumento de tu función g. Sí, sí. Entonces, donde diga g, ahora va a decir f de x. ¿Qué es lo que hicimos acá? Por eso me tomé el trabajo, viste, de los colorcitos. Donde decía x, la función original, g de f de x va a decir ahora, donde decía x va a decir f de x. Y donde dice f de x ponemos la expresión equivalente de f de x, que en este caso es la x al cubo. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bien. Como es una función con derecho propio, para determinar su dominio, vemos que el discriminante de la raíz, que se presenta en el denominador, tendrá que ser mayor que 0. Esto, lo mismo de recién, ahora lo pensamos como una función sola, h, no importa. ¿Cuándo va a existir esta expresión, chicos?
cuando el denominador sea distinto de 0, por tener una división, y cuando el discriminante de esta raíz sea positivo, o 0, pero no puede ser 0 porque haría 0 el denominador. Entonces, ¿cuándo va a existir esta función compuesta? Cuando 1 menos x al cubo sea positivo. Insisto, tendría que ser positivo 0 para que exista la raíz, pero tiene que ser distinto de 0 para que exista el cociente. Por eso solamente nos quedamos con el mayor que 0. Resolviendo esa desigualdad, que lo podríamos hacer, si quisieran, paso por paso, pero resolviéndola, nos quedarían los x menores que 1. Después, por favor, acá, tómense el trabajo de resolver desigualdad. No es el objetivo mío detenerme en eso en este momento, pero si después lo necesitan, lo consultan, por favor, después de haberlo resuelto. Y con la imagen podemos intuir lo mismo que recién. Estamos dividiendo un número distinto de 0 en el numerador, dividido algo positivo, entonces la imagen serán los y mayores que 0. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta, pero es más fuera de tema. Es si ¿Cuán fuera de tema está? Para saber si te contesto ahora o más tarde. Vale. En g de x tenemos una raíz. ¿Qué pasa si en f de x también tenemos otra raíz? No, hay que seguir estos pasos. Si te referías al procedimiento, no cambia en nada. Si te referís a, ya vos pensando quizás en el dominio, decime si estás pensando en eso, bien, tendrías que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. Que un discriminante sea mayor o igual que 0, y que el otro discriminante también. Entonces, es como la intersección de dos condiciones. ¿Me explicó? Sí. Después lo podemos ver en algún caso, si te parece, si encontrás algún caso de eso, lo vemos particularmente, pero se trabajaría de esa manera. En definitiva, mirá, no es algo distinto a lo que sucede acá. Acá en realidad termina siendo la intersección entre dos situaciones, entre dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que el denominador sea distinto de 0, intersectado con que el discriminante sea mayor o igual que 0. Intersectar esas dos nos lleva a esta única conclusión, que es cuando 1 menos x al cubo sea mayor que 0. Sino que lo hemos hecho como mentalmente y rápido, ¿no? Sin tanto detenimiento. De hecho, ustedes me están creyendo que este es el resultado. No lo estoy demostrando ni siquiera en cálculos auxiliares, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bien, continuamos entonces. Fuera de la consigna, usé un graficador para que ustedes vieran esta función rara qué gráfica tiene. Fíjense, esa gráfica. Acá dice trampa, ¿no? Lo dice con GeoGebra. Pero es solamente para mostrar qué significa esto del dominio y que por supuesto se corrobora con la gráfica. Nos dio un dominio de x igual que 1, fíjense que la gráfica nunca llega al x igual a 1, ¿no? Está desde el x igual a 1 hacia la izquierda, o sea, hacia los menores que 1. Y la imagen son los y mayores que 0. Estamos en el primer y segundo cuadrante, arriba del eje x, ¿no? Solamente a título ilustrativo, nada más. No tiene ningún desarrollo. Acá lo que pedía la compañera, ¿qué pasa si ahora queremos hacer f compuesta con g, f de g de x? El procedimiento es el mismo, fíjense. Sino que ahora en f, donde diga x, voy a escribir lo que me propone la composición, que es g de x. O sea, voy a escribir todo esto. Todo esto lo voy a escribir acá donde diga x. Todo esto lo voy a meter ahí, si lo que quiero determinar es f de g de x. Yo creo que acá la notación de los colores nos debería orientar un poquito, ¿no? Donde dice x, ahora dice g de x. Entonces, donde dice x en la expresión, ahora dice g de x al cubo. ¿Pero terminó esto acá como preguntaba el compañero José? No, no terminó. Todavía queda reemplazar g de x por la expresión que corresponde, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Qué es lo que hacemos acá? Ahora sí termino. Esto es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Muy sencillo, ¿no? Muy lindo. ¿Vieron cuando las cosas salen así? Da como un aliento por decir, mira, no era tan complicado. Lleva sus pasos, lleva su entendimiento. Cuando eso se destraba, creo que casi es prestar atención a la notación. Tiene un efecto colateral, y es que si ya entiendo las notaciones de funciones, los temas que le siguen utilizando, tienen ya como un paso dado. Tienen como un paso dado. Por eso es tan importante hacer las prácticas, ir al día. Recuerden que lo que hoy es un tema nuevo, la semana que viene pasó a ser una herramienta.
es re loco lo que les pedimos. En la matemática de ingeniería es muy exigente lo que se pide, pero no porque los temas sean para genios, sino que porque el ritmo de trabajo hay que sostenerlo. Lo que hoy es un tema nuevo para mí, la semana que viene es una herramienta. Entonces, si en estos días no trabajo el tema nuevo, si no le doy tiempo a la práctica, al error, a la discusión, al rehacer, al volver a construir, si no le doy ese tiempo, en 2 semanas me atrasé como 2 o 3 temas nuevos. Y no es una amenaza, tiene que ver con la experiencia de decir, bueno, estamos aplicando un ritmo de trabajo muy interesante, muy exigente, para lo que es el aprendizaje, y sobre todo el aprendizaje en matemáticas, que necesita tiempos de maduración propios, específicos de matemáticas, y que no siempre se dan en el dictado, esto hay que decirlo. Entonces, ¿cómo se suple eso? Con trabajo, con discusión, con error, con reconstrucción, ¿sí? Con volver, aunque vayamos a un tema adelantado, volver a los conceptos de los temas anteriores, y eso tiene que ver con las formas de estudiar que ustedes van construyendo, ¿no? Siempre es bueno trabajar con alguien, para que esto de ir y venir sobre el error se haga una práctica que alguien más pueda mirar, no solamente yo solo. Bien, como una función por derecho propio, vuelvo al ejercicio, podemos determinar el dominio de esta función compuesta. F de g de x tendrá ese dominio. Los x menores que 1, fíjense que el dominio de la base de esta potencia cúbica que quedó, y la base de la potencia cúbica es lo mismo que g de x. Entonces el dominio de f de g de x coincide con el dominio de g. Pero bueno, está ahí detallado para que después lo revisen. Con la imagen va a pasar lo mismo. Es un número positivo elevado al cubo, entonces un número positivo elevado al cubo da otro número positivo. ¿Sí? Solo por gusto, a no ser que haya alguna consulta acá, por favor díganmelo. Paso a la próxima, si no. Profe, yo tengo una consulta más a lo que podría llegar a pasar. A la hora de, una vez que reemplazamos la función g de x, nos termina quedando ya toda la función, todo resuelto. Acá, sí. La pregunta mía, ¿puede haber algún caso en el cual haya que simplificar lo que se obtenga como resultado? Sí, me concentro en tus palabras, cuando vos decís, cuando tenga que simplificar. Puede haber un caso donde tenga que simplificar. Ese tenga, más que una obligación, a veces va a ser facilitar las operaciones que siguen. Entonces, puede que cuando vos reemplaces, algo se simplifique. Y no es que tenés la obligación de simplificarlo, como la teníamos cuando aprendíamos el tema de simplificación en la secundaria. Viste que nos obligaban de la expresión simplificada. Y si no simplificabas, te bajabas un punto, ¿no? No es una obligación. Pero sí puede ser muy ventajoso simplificar, porque como te digo, quizás achica expresiones y nos lleve a conclusiones más sencillas, operaciones menos complicadas, siempre y cuando que recordemos que las simplificaciones no todas son válidas para todos los reales, como ya dijimos en temas anteriores. Pero sí, puede pasar eso. Quizás acá al medio haya un paso más que te permite, como lo dice la palabra, simplificar la expresión, hacerla más sencilla. Sí, claro. Gracias. De nada. ¿Alguna observación más? Bueno, también a título ilustrativo, fíjense lo que sería la gráfica de esta función. Recuerden que nos quedó como dominio los x menores que 1, y como imagen también los y mayores que 0. Esa es la gráfica. Parece como una exponencial, ¿no? Tiene como la forma de una exponencial. Pero fíjense que no hay dominio para el 1 ni para los mayores que 1. Esto lo marco acá. Para el 1 no hay imagen. No, el 1 no forma parte del dominio. Los mayores que 1 tampoco. Si esta gráfica uno lo pudiera ver, eso lo pueden hacer en GeoGebra fácilmente, ver un rango mayor de la función, verían que nunca vamos a pasar el 1, nos acercamos asintóticamente, así decimos, pero nunca lo tomamos ni lo traspasamos. Y la imagen está siempre sobre el eje de la X, o sea, para el mayor, ¿no? Solamente eso. Si no hay dudas, solamente planteo que, con lo que hemos visto hoy, podemos resolver desde el ejercicio 1 de este trabajo práctico número 1 hasta el 17. O sea, estamos sumando tres ejercicios más, ¿no? Respecto a la clase anterior, podemos resolver todo el 15, todo el 16 y todo el 17. Nosotros solíamos joder a ese con decir ¿Cómo? que, o sea, el PDF tiene
¿Lo práctico o hay que imprimir otra parte? No, sí, en el PDF, viste que hay un montón de PDFs. Me ubico en el Classroom. En Classroom hay una parte en trabajo en clase que dice materiales de estudio. Dentro de materiales de estudio hay a su vez varios agregados. Hay uno de esos agregados, uno de los subtítulos que dice texto de cátedra. En ese texto de cátedra está el tomo 1, que probablemente sea lo que vos le llamás PDF. Sí. El tomo 1. En ese tomo 1, en la página 22, aparece el trabajo práctico número 1, que es cuando termina la unidad 1. Termina la unidad 1 de teórico, está insertado un trabajo práctico con la numeración de todos los ejercicios que hemos desarrollado hasta acá y todos los que ustedes han desarrollado en estos días. Particularmente, damos por dado, o más que dar por dado, decimos que con todo lo que hemos abordado hasta acá, ustedes podrían resolver hasta el ejercicio 17 inclusive, del 1 al 17, todos. Lo que veamos en la clase del viernes nos va a servir para terminar el trabajo práctico número 1 en su totalidad. O sea, abarcar los dos ejercicios que faltan, que son el 18 y el 19. ¿Se entiende? Eso hay que entregar. Sí, se me cortó un poco, pero están ahí los problemas. Están ahí, sí, tanto hablar para decirte sí, están ahí. Y si la pregunta es si hay que entregarlos resueltos, no. Esto es un trabajo que ustedes tienen que ir haciendo a voluntad, como van pudiendo, como preparación para lo que sí van a tener que entregar en algún momento, que es la resolución de algún examen o algún trabajo práctico que ya hablaremos de qué se trata. ¿De acuerdo? Ah, sí, porque recuerdo que había dicho, creo que el profe Julio, de unos trabajos prácticos, me parece, ¿puede ser? Así es. Que no son las guías estas. Estas guías, les insisto, las van resolviendo ustedes. Siempre es bueno trabajar con alguien, chicos, si bien por ahí no se puede circular tanto en la ciudad o en los pueblos, estas herramientas de contactos pueden ayudar mucho a que vayan trabajando en grupo. Y no olviden empezar a usar los horarios de consulta, ya que hoy los pudimos formalizar, podemos empezar a usar los horarios de consulta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Por mi parte no, gracias. Bueno, No, profe, gracias. Bueno, dejo de compartir entonces y paramos la grabación y ya nos saludamos formalmente en un instante. Chao, muchas